Hola amigos. El vuelco que está dando en Oriente Medio, la guerra que la coalición de Arabia Saudita emprendió contra Yemen, está dejando perplejos a propios y extraños en la zona. Después de los ataques a las refinerías de Aramco que han paralizado la mitad de la capacidad de exportación del reino saudí. El sábado 28 de septiembre de 2019, el periódico árabe Al-Manar informa que una gran ofensiva del ejército yemení y las milicias populares han realizado en los últimos días una gran ofensiva en territorio saudita, y han infringido una derrota descomunal a la coalición árabe. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen dice que 3 brigadas de los mercenarios aliados del ejército saudí fueron totalmente destruidas después de que las tropas del ejército yemení, respaldadas por combatientes aliados de los comités populares, lanzaran una ofensiva militar a gran escala en la provincia fronteriza de Nairán. En una conferencia de prensa en la capital, Sanaa, el sábado por la noche, el general de brigada Yahya Sari describió la gran operación denominada la Victoria de Dios, como la más grande desde que Arabia Saudí y algunos de sus aliados emprendieron una atroz campaña militar en Yemen hace más de 4 años. Señalando que la ofensiva duró varios días e infligió muy duras pérdidas al enemigo, tanto en términos de equipamiento militar como de personal, dijo en un comunicado la oficina de medios del movimiento Ansarullah de Yemen. La operación se saldó con la destrucción completa de 3 brigadas militares de las fuerzas enemigas, la incautación de grandes cantidades de equipo militar, incluidos cientos de vehículos, muchos de ellos blindados, y la captura de miles de fuerzas enemigas. En su mayoría traidores, y milicianos yemeníes engañados, leales al expresidente de Yemen, Abdrabbuh Mansur Hadi. Cientos de ellos fueron muertos y heridos en el ataque, señaló el portavoz militar yemení Sari. Que también destacó que comandantes, oficiales y soldados saudíes se encuentran entre los capturados por las fuerzas yemeníes y los combatientes de los comités populares. Solo 72 horas después del inicio de la operación, nuestras fuerzas sitiaron por completo a las tropas enemigas. 3 brigadas de traidores junto con unidades del ejército saudí fueron completamente aniquiladas y un gran número de enemigos fueron capturados. Añadió que bajo las directivas del líder del movimiento Ansarullah, Abdul Malik al-Houthi, todos los prisioneros fueron tratados de acuerdo con los principios del Islam, las costumbres y tradiciones de Yemen, así como la ética humana. Nuestras fuerzas trabajaron para proteger a miles de combatientes enemigos que se rindieron contra las represalias de la coalición agresora. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen continuó diciendo que varias unidades especializadas de las Fuerzas Armadas de Yemen participaron en la operación en diferentes áreas geográficas, y que las fuerzas del ejército yemení y sus aliados pudieron tomar el control de cientos de kilómetros cuadrados de tierra en la provincia saudí de Nairán. Bien amigos, estas noticias de la capacidad militar de Yemen toman una dimensión casi fuera de nuestra capacidad de análisis sobre lo que puede venir después, porque ahora mismo se están acumulando noticias muy difíciles de contextualizar. Una de ellas es que tal como estaba previsto, Arabia Saudí culpa de su derrota a Irán, y lo encuadra en que el ataque a las refinerías es un acto de guerra que según insinúa tendrá contestación. Pero va mucho más lejos, y dice que el problema es de todo el mundo. Porque si se cierra el tránsito de petróleo en la zona, el mundo se sumiría en una crisis impredecible y que el petróleo puede subir a cotas inasumibles. Por lo tanto es labor de todo Occidente derrotar la influencia de Irán en la zona, en una clara invitación a que de una vez por todas Estados Unidos y la OTAN ataquen a Irán. Bueno, pues algo raro está ocurriendo, porque Estados Unidos ha realizado una maniobra muy desconcertante para todo el mundo, a la que es difícil llegar, y solo admite especulaciones. Resulta que el pasado mes de mayo, en plena ofensiva diplomática de Estados Unidos contra Irán y en medio de las tensiones bélicas, Estados Unidos trasladó a su base aérea de Al-Udeid, en Qatar, bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress, a modo de acojonar a Irán. ¿Se acuerdan de la noticia? Hoy nos desayunamos con que Estados Unidos cambia el mando de Oriente Medio de Qatar a Carolina del Sur. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos traslada temporalmente su centro de comando de Qatar a Carolina del Sur, en medio de la escalada de tensiones del presidente estadounidense Donald Trump con Irán. La operación no anunciada se da por primera vez en 13 años desde que el comando y el control de los Estados Unidos fueron trasladados fuera de la región, según informó el periódico estadounidense The Washington Post.
que había sido invitado a que sus corresponsales observaran la medida. Esto implica que el Centro Combinado de Operaciones Aéreas y Espaciales en la Base Aérea Al-Udeid, en Qatar, quedó vacía el sábado 28 de septiembre, y la base de la Fuerza Aérea SAO en Carolina del Sur se encargó de controlar las operaciones estadounidenses a 11.000 kilómetros de distancia. Esto huele a brea, amigos. El coronel Frederick Coleman, comandante del 609 Centro de Operaciones Aéreas y Espaciales, afirmó que Irán ha indicado en numerosas ocasiones y a través de múltiples fuentes su intención de atacar a las fuerzas estadounidenses en la zona. Las funciones que el Centro de Operaciones Aéreas y Espaciales proporciona para el poder aéreo son tan críticas y tan esenciales, que no podemos permitirnos tener un solo punto débil, dijo también el mayor general Bechance Saltzman, que dijo, francamente, a medida que la guerra contra el Estado Islámico termina y mientras continuamos trabajando a través de un posible proceso de paz en Afganistán, la región se está calmando, y volviendo potencialmente más estable de lo que ha estado en décadas, si exceptuamos a Irán, alegó. Esto me huele a aviso a navegantes. Todo esto ocurre mientras que la administración Trump ha estado jugando un papel clave en llevar inestabilidad a la región, al retirar a Washington del acuerdo nuclear con Irán respaldado internacionalmente, así como la reimposición de sanciones ilegales a Teherán. Según Douglas Barrie, investigador especializado en el sector aeroespacial del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el centro de comando es muy importante y dijo que no se necesita un montón de imaginación para analizar la medida. Si se presiona a Irán hasta empujarlo a un conflicto en toda regla, la base de Qatar sería uno de los objetivos prioritarios. Vamos, digo yo que lo que quiere decir es que dada la gran capacidad que tiene Irán de atacar con drones y misiles, la base iba a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Pero claro, la cuestión no es esa, la cuestión es, que si Estados Unidos lleva un montón de años con bases en la zona, y nunca se ha retirado, ¿por qué lo hace ahora? Por el avance de Yemen puede hacer que tambalee la coalición árabe, y le salpiquen a Estados Unidos los misiles? No creo. Más bien podríamos pensar que como es Estados Unidos el que maneja los tempos en esa zona, ya podría saber que la guerra se puede generalizar. Y entonces sus bases en Qatar no servirían de mucho. Pero, ¿quién sabe hasta qué punto es factible una guerra contra Irán? Mosqueante, muy mosqueante, es el que se retire los centros de decisión de la base de Qatar. Los ataques de vehículos aéreos no tripulados a las instalaciones petroleras sauditas han cambiado por completo los métodos de guerra, y junto con los misiles, hacen que ya no existan enemigos pequeños para los matones. Hoy las altas tecnologías misilísticas hacen inservibles a portaaviones, y deja el peso de una guerra, en manos exclusivas en la voluntad férrea de los pueblos para vencer a los invasores. Y los misiles hacen que las naciones vecinas de los agredidos se lo piensen bien, antes de ceder su suelo a los invasores, porque los misiles pueden hundir la economía de cualquier nación vecina. Después de las derrotas en Vietnam y Siria, Estados Unidos retira sus bases en Qatar. ¿Qué tenemos que pensar? Pues resulta que según informaciones que llegan de Yemen, dicen que las fuerzas de los Houthis son 400 veces más fuertes que hace 4 años cuando fueron agredidos. Las capacidades militares de los Houthis los han puesto en posición para ganar la guerra en Yemen y amenazar a todos los que se les oponen en la región. Si la agresión en Yemen continúa durante otros 4 años, su fuerza aumentará a 4.000 veces más según fuentes militares. En los últimos 4 años, las fuerzas Houthis han desarrollado un arsenal de misiles muy poderoso que posee la capacidad de atacar varios sitios en la región. Y han mostrado repetidamente estas capacidades en sus ataques contra Arabia Saudita y países cercanos como los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, como la táctica del imperio es comprar países vecinos para invadir a otros desde ahí, estos pueblos me imagino que se lo tendrán que pensar 2 veces antes de hacer de palmeros del imperio. Y cuando los vecinos de Venezuela, por ejemplo, que ya ven como si están cortando las barbas de Arabia Saudita, deberían poner las suyas a remojar. Porque hay un imperativo que no cambia a lo largo del tiempo, y es que el imperio hace que cuando provoca conflictos, las patadas las recibe él, en el culo de otros. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.